Hoy entonces vamos a analizar la sentencia C820 del 2006. La sentencia C820 del 2006 analiza el artículo 25 del Código Civil y hace un análisis muy interesante frente al concepto de interpretación de autoridad que en su momento estaba delegado para el Congreso de la República. Entonces, la sentencia lo que pretende analizar es si esa expresión de interpretación de autoridad, si cabe dentro de la Constitución del 91, porque como ustedes bien saben, ese Código Civil es bastante antiguo. Para hacer un análisis entonces de ese artículo 25 del Código Civil, vamos a empezar entonces a analizar que existe algo que se llama la cosa juzgada constitucional. La cosa juzgada constitucional tiene cuatro formas de observarse. Esas cuatro formas de observarse, ustedes la pueden encontrar en la sentencia, si no estoy, la sentencia, en la sentencia C398 del 2011. Creo que es esa la sentencia. Pero básicamente nos interesa, básicamente lo que uno encuentra son cuatro formas de cosa juzgada constitucional, pero básicamente a nosotros nos interesa la cosa juzgada constitucional formal y la cosa juzgada constitucional material. Cuando hablamos de cosa juzgada constitucional formal, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, cuando, nos, cuando nosotros hablamos de cosa juzgada constitucional formal, estamos hablando de que el texto de la ley ya fue analizado por la Corte Constitucional. Y cuando hablamos de constitucionalidad de manera material, estamos hablando de que de forma material el elemento que se está tratando ya pudo haber sido analizado por esa Corte Constitucional. Así, así formalmente no se haya analizado, puede ser que materialmente sí. Entonces, eso básicamente son las dos formas que a nosotros nos importa y nos interesa desde el concepto de la cosa juzgada constitucional y material. ¿Qué estamos diciendo entonces? Vea, la cosa juzgada constitucional no solo ampara el texto normativo, ¿cierto? Sino el contenido material de la norma. Si nosotros estamos hablando de que una ley fue declarada inconstitucional y esa ley trataba un tema en específico, frente al tema en específico también tenemos que decir que hay cosa juzgada material. Eso es importante pues que ustedes lo tengan en cuenta. Miremos entonces qué es lo que busca analizar la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está hablando de la inconstitucionalidad de la expresión autoridad. Dice, el Estado constitucional, en donde la interpretación de la ley debe conducir a la aplicación de valores y principios constitucionales, en tanto que estas últimas son normas vinculantes de aplicación preferente y directa, el concepto de autoridad resulta contrario a la Carta. Recuerden lo que hemos hablado, y es que en especial, todos los jueces lo hacen, pero en especial, la Corte Constitucional tiene la función de darle coherencia a ese ordenamiento jurídico, de hacer el análisis de coherencia del ordenamiento jurídico. ¿Cómo se hace ese análisis? El análisis se hace observando los principios que tiene la Carta, observando los valores que tiene la Carta y revisando si las normas que son de inferior jerarquía pueden estar en contravía de esos principios. Si están en contravía de esos principios y valores, tiene que ser declarada inconstitucional. Por favor, los que tengan constitución a la mano y los que no bien puedan hablar en internet, vamos a leer el artículo 241 en los numerales primero, segundo y cuarto.
Artículo 241. Vamos a mirar entonces cuáles son las funciones de esa Corte Constitucional. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo, y con tal fin cumplirá las siguientes funciones. Primero, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera sea su origen, solo por vicios de procedimiento en su formación. Segundo, decidir con anterioridad al pronunciamiento popular sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución, solo por vicios de procedimiento en su formación. Cuarto, decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios en el procedimiento de su formación. Miren entonces que lo que hace el Congreso de la República, porque el Congreso también lo puede hacer, el Congreso también puede interpretar sus leyes, pero frente al tema de la constitucionalidad de la ley en su contenido material, quien tiene esa potestad es la Corte Constitucional. Ella, ¿por qué? Porque es que la fuente primaria del derecho es la Constitución. Entonces, si la fuente primaria va, es la que le da la coherencia, la unidad a ese ordenamiento jurídico, si esa coherencia se está viendo afectada por una norma de inferior jerarquía, se tiene que tener como lo escrito. Las sentencias de constitucionalidad que expide la Corte Constitucional, es muy importante que nosotros entendamos que tienen la posibilidad de ser vinculantes. ¿Eso qué significa? Cuando una sentencia se establece que es inconstitucional, o establece que una ley es inconstitucional, no podría un juez de inferior jerarquía acudir a esa ley que fue declarada inconstitucional y que sale del ordenamiento jurídico. Eh, si el artículo 25 estableciera esa interpretación de autoridad, estaríamos hablando que ese artículo 25 del Código Civil no es coherente con los artículos 241 y 243, porque entonces, como lo veníamos hablando ahora, es la Corte Constitucional quien declara la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada, que también lo puede hacer la Corte Constitucional. Y eso tiene carácter obligatorio y general. Vamos a leer el artículo 243. Miren esta belleza. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución. Eso, o sea que si nosotros analizamos desde lo constitucional, quien tiene la interpretación de autoridad frente al análisis de la Constitución es la Corte Constitucional. Entonces no sería lógico dejarle al Congreso la posibilidad de que haga esa interpretación de autoridad. Vamos a mirar el artículo 48 de la Ley 270 de 1996. Espérenme, aquí yo lo busco. Artículo 48 de la Ley 270 de 1996 dice: alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional.
Las de la Corte Constitucional, dictadas como resultado del examen de las normas legales, ya sea por vía de acción de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de constitucionalidad, solo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte emotiva constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad hace tiene carácter obligatorio general. Mire que él está diciendo que quien tiene la potestad de hacer ese ejercicio de autoridad es la Corte Constitucional, pero también se nos viene con un tema muy interesante. El tema se vuelve muy interesante porque uno dice, bueno, hace interpretación de autoridad, es muy claro frente a las sentencias de constitucionalidad, eso es muy claro, eso es muy claro, entonces, frente a esas sentencias que declara eh, con exequibilidad condicionada o inexequible, pues ahí lo tenemos muy claro. Pero recordemos también que la Corte Constitucional también es el órgano del cierre de la jurisdicción constitucional, entonces también hace revisión, por ejemplo, de los fallos de tutela con las sentencias T. Entonces, ¿qué se vuelve interesante? Dice que la ratio decidendi es de obligatorio cumplimiento. Y entonces dice que las obiterdictas serán un criterio auxiliar de la actividad judicial. Pero resulta que ahí también se pone en entredicho ese criterio de autoridad, porque es que mm, hay un tema y es que quien acude a la jurisdicción constitucional, todos los jueces en Colombia son constitucionales por ese control difuso constitucional, cuando va a buscar que se le proteja un derecho, acude también a la jurisprudencia de las tutelas, buscando entonces que a partir del principio de igualdad, como lo veíamos también en la sentencia C836 del 2001, se le ampare su derecho constitucional a la igualdad. Pero también recuerden que el juez se puede apartar inclusive del precedente que ha establecido la alta corte. O sea, es decir, el juez tiene la posibilidad de no seguir esa ratio decidendi. ¿Qué es lo que pasa? Exige del juez una mayor argumentación, que es lo que ya nosotros hemos conversado ampliamente. Pero entonces esa interpretación de autoridad queda en entredicho. La tenemos claro frente a la tenemos clara frente a a las sentencias de constitucionalidad, pero en el tema de tutela eso no es tan radical. Entonces miren ustedes cómo esa estructura del ordenamiento jurídico colombiano le da una posibilidad al juez casi de actuar como una especie de, si se quiere, de emperador, una potestad de rey, porque realmente ni siquiera está amarrado a ese ordenamiento jurídico. Lo que exige sí es una mayor argumentación, pero como la hemos visto, el Estado Social de Derecho inclusive puede establecer que en la Constitución no dice lo que dice. Un ejemplo claro es la T 406 del 92, no diciendo que eso es malo, no diciendo que eso es malo. Ejemplo, el artículo 86 establece que la acción de tutela es para los derechos de primera generación, pero resulta que no solamente es para derechos de primera generación, es también para derechos de segunda y tercera generación. Y eso no lo dice la Carta Constitucional, eso lo dice la Corte Constitucional, interpretando que sin la materialización de esos derechos como derechos fundamentales no puede haber Estado social de derecho. Eso no fue lo que dijo el constituyente primario, no fue lo que dijo eso no fue lo que dijo nuestra Constitución, pero la Corte, a partir de ese poder que se abrogó, si ustedes ven, entre 1992 y 1995, la Corte se abroga un poder que inclusive ellos ni siquiera sabían que tenían, o por lo menos muchos magistrados no sabían que lo tenían. Si quieren, inclusive pueden revisar un tema que es muy interesante, que es la cláusula Angarita, la cláusula Angarita que tiene que ver con el magistrado Ciro Angarita Barón, las sentencias que establecía Ciro, al final en las sentencias, Ciro Angarita Barón colocaba, eso
sus sentencias, los jueces de inferior jerarquía en casos similares deberán fallar de la misma forma. Eso era en su momento un absurdo, una cosa que se veía como les decía yo, como si fueran pequeños tiranos, pero eso también tiene una razón de ser, y es que se exige de los jueces de la Corte Constitucional un conocimiento profundo, un conocimiento mayor en materia constitucional, entonces por eso en ellos debe descansar también la posibilidad de hacer esa interpretación constitucional. Eh, Profe, sí, Laura. entonces, o sea, ya sabemos que frente a no sé, a los fallos de inexequibilidad de las normas, no son o sea, no son tan abiertos a que los jueces en realidad fallen distinto o tomen una norma que es inexequible. Pero entonces, frente a las tutelas, se puede decir que son más laxos y que si el juez de menor jerarquía argumenta mejor que la corte, puede apartarse de eso. Sí, eso es. El tema es el siguiente. Si la Corte Constitucional dice que la norma es inconstitucional, el juez de inferior jerarquía no puede acudir a esa norma, porque esa norma se entiende que se retiró del ordenamiento jurídico. Pero recuerden ustedes que el decreto 2591 de 1991 dice que las tutelas tienen efecto interpartes. Entonces, mire cómo el tema requiere de una comprensión, pero también tiene un carácter lógico. Entonces, tiene efectos interpartes. Eso es cierto. El fallo de la tutela tiene efectos interpartes, no tiene efectos... Profe, Sí, qué pena lo interrumpo. sí. Profe, yo hace poco había leído algo era una que se llamaba la cláusula Angarita Exacto, eso y es. trataba sobre los temas interpares, no interpartes, sino interpares. Ajá. ¿Me podría dar como más claridad de qué trata eso y la diferencia entre la una y la otra? Ajá, bueno, es muy fácil. El tema es muy sencillo. Miren, ¿qué es lo que pasa? En las acciones de tutela tienen, para que lo entiendan de forma muy sencilla, tienen efectos interpartes. El efecto interparte significa que el efecto surte es solamente para quien acudió a la jurisdicción. ¿Qué es lo que hace tránsito al efecto interpares? ¿Cómo se establece? Es que cuando el juez constitucional, en este caso la Corte Constitucional, hace una revisión de la sentencia de tutela, el efecto que se constituye, así sea efecto interpartes, por el principio de igualdad, yo tendría que, y por el principio de seguridad jurídica también, yo tendría que, al momento de acudir a la jurisdicción, obtener el mismo resultado en una situación análoga. Ese es el tema que el compañero habla del efecto interpartes interpares y cómo también se protegía el tema de los fallos que tengan una coherencia a partir del principio de igualdad frente al desarrollo del análisis constitucional. Pero eso no es radical, eso no es absoluto. Un juez de inferior jerarquía se podría apartar de las decisiones o de las posturas que ha asumido la Corte Constitucional con base en el principio de razón suficiente, pero eso es excepcional. Esa no puede ser la lógica, porque de todas maneras se tiene claro que estamos hablando del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional y en ellos descansa también esa función de analizar qué es y qué no es constitucional, cómo se proyecta. Vamos a seguir entonces. Hay una sentencia, como ya les decía, donde se establece, que la ratio decidendi es por ese tema de que la Corte Constitucional es quien salvaguarda la Constitución, es la ratio decidendi tendría carácter vinculante para los jueces de inferior jerarquía. Eso por lo que establece el artículo 241 de la Constitución
y porque se considera que la Constitución es la ley fundamental. Por eso es también que entra en contravía, ¿cierto?, esa interpretación que se pretende a partir del artículo 25 con el Código Civil. Vamos a mirar el artículo 50 de la Constitución, guión 1, párrafo 1. Listo. Dice, de las leyes. Corresponde al Congreso hacer las leyes por medio, corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones. Mire pues, interpretar, reformar y derogar las leyes. Sin duda, eso no puede dar lugar a dudas. El Congreso hace interpretación de la ley. Tan hace interpretación de la ley que él sobre una ley que considera oscura puede con otra nueva ley darle claridad a la ley que estaba oscura, ¿cierto? Pero frente a la Constitución esa interpretación no la puede hacer el Congreso, ¿cierto? ¿Queda claro? Ok. No, profe, qué pena. ¿Podría repetir, por favor? ¿Qué no te quedó claro, Diana, de lo que he hablado? Estabas diciendo que el Congreso hace la interpretación de la ley, Sí. que cuando se considera una ley oscura, este trata pues como de aclararla y darle esa claridad a las cosas. Ajá. Pero ahí dijiste algo que no te escuché, entonces me Bueno, perdí. a lo que me refería es que cuando es frente al tema de la constitucionalidad de la ley, el Congreso no tiene esa competencia, no se le dio esa competencia. Quien se pronuncia si es constitucional o no, haciendo el análisis principialístico y de los valores, es la Corte Constitucional. El Congreso hace una interpretación de la ley, pero no de la Constitución. Esa es una función que el artículo 241 deja en manos de la Corte Constitucional. Ok. O sea, Ok, profe, gracias. ¿Con o sea gusto? que el Congreso lo que hace es o sea, no puede interpretar, son cosas de la Constitución, pero de las demás normas del ordenamiento jurídico sí. Sí, de la ley. Es decir, piensen en esto. Piensen en esto. Hay un ejemplo que es muy claro y que pasa muy seguido. Las reformas tributarias. Aquí tenemos reformas tributarias cada 2 años. Entonces el Congreso puede decir, no, mire, es que en materia de renta la norma no es clara, entonces vamos a modificarlo para que quede con mayor claridad a partir de una nueva ley. Tranquilamente lo puede hacer. Eh, pero si están analizando la constitucionalidad, ellos hacen una verificación, pero quien está, es decir, al momento de hacer la ley, uno podría decir, ellos pueden verificar si es constitucional o no, pero quien tiene esa potestad, quien tiene esa función es la Corte Constitucional. Ellos pueden considerar, como pasó con la sentencia C-776 del 2003, que fue una reforma tributaria, el Congreso consideró que era constitucional el IVA a la canasta familiar. Y de hecho, esa norma nació en el ordenamiento jurídico colombiano, pero la sentencia C-776 del 2003 le dijo al Congreso de la República, esa norma es inconstitucional. ¿Cómo lo hizo? Declarando la norma inconstitucional. Y ya no se podía acudir a esa norma, pues porque ya la Corte había declarado que era abiertamente inconstitucional. Ellos tienen que hacer el análisis. Si ve esa norma será constitucional o no, pues porque ellos tienen que hacer una revisión también frente a los proyectos de ley que se presentan y las discusiones tienen que girar también frente a la constitucionalidad o no. Pero quien tiene la interpretación en ese caso de autoridad, que él se lo da la ley 270 del 96 y el artículo 241 de la Constitución, es la Corte Constitucional. Bueno, muchachos, la sentencia... Profe, Sí. por ejemplo, yo en una sentencia que vi de un tribunal, tenían pues dudas como con la aplicación de una ley, Uh-huh. entonces, que citaron o acudieron al ponente de esa ley
para preguntarle qué era cuál era el fin de cierto artículo cuando lo crearon. Sí, de hecho, miren, hay un tema muy interesante y eso me permite hacer el tránsito eso me permite hacer el tránsito con lo que sigue desarrollando la sentencia, David. Quédese ahí un momentico y ya va a ver para dónde vamos. Como ustedes bien saben, el derecho ha pasado por diferentes escuelas hermenéuticas. Entonces tenemos la escuela de la exégesis, que se da con base en ese racionalismo jurídico. Ese método de interpretación diseñó unas visiones estrictas y limitadas frente a la solución de los problemas que se podían generar en el derecho. ¿Cómo lo estableció el Código Civil? Entonces decía, ¿cómo lo estableció el Código Civil en Colombia? En los casos en que la ley es clara y expresa, el juez debe prescindir de su juicio y aplicar la ley. Ese es el artículo 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Artículo 27 del Código Civil. Segundo, en aquellos asuntos en los que no existe previsión legal expresa, la solución de todas maneras se encuentra en la ley, pues cuando no haya ley exactamente aplicable al caso controvertido, corresponderá al juez aplicar las leyes que regulen el caso de materias semejantes. Artículo 8 de la Ley 153 de 1887. Entonces, miren, ya tenemos la primera concepción es el juez no puede acudir a la sana crítica, a las reglas de la lógica, no tiene que buscar en otra norma. Y tercero, tenemos, en los casos en los que existen leyes oscuras o dudosas, es el propio legislador el que le corresponde interpretar y fijar el sentido a través de la autoridad, el artículo 25 del Código Civil. Entonces, esa escuela de la exégesis es un culto a la ley, donde el juez, con la visión que tenía Rousseau y Montesquieu, era la boca de la ley. No tenía la capacidad el juez entonces de generar una interpretación. Por evolución de esa escuela de la exégesis, entonces viene lo que la sentencia llama la escuela dogmática. Y aquí está la respuesta al compañero David que ahorita venía hablando. La escuela dogmática que ustedes conocen como escuela histórica alemana, que sigue habiendo un culto a la ley, pero ya hay una evolución. ¿Por qué? Porque se consideran otros elementos que son importantes al momento de hacer el análisis normativo. Entonces dice, la ley no se puede limitar a su tenor literal, sino que deben distinguirse varios elementos. Uno, el gramatical, el lenguaje del legislador. Dos, el lógico. Entonces, mire, tenemos gramatical, el lógico, el pensamiento del legislador. En ese pensamiento del legislador tenemos la teleología. ¿Cuál era el fin de esa norma? Que era lo que tú establecías. El tercero, el histórico. Al momento de expedición de la norma, cómo era el contexto y cuáles son las transformaciones que se han dado entre el momento en que nació la norma y su vigencia y las transformaciones sociales. Y el sistemático, que es el vínculo entre las instituciones y las reglas de derecho. Recuerden ustedes que uno de los temas que traía esa escuela histórica alemana era un análisis de las instituciones y cómo han funcionado a través de la historia, que recuerden que ellos eran amantes del derecho romano. Entonces, miren cómo se va evolucionando esas escuelas, esas escuelas que van transformando la visión del derecho y que es muy importante entonces entender que esta norma que nace con el Código Civil tenía que contrastar con la Constitución de 1991 porque hay contextos diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que de todas maneras en esa escuela histórica alemana sigue habiendo un culto muy fuerte a la norma jurídica. Les voy a leer una parte que encontré que me pareció muy interesante. Dice, hablando de la escuela histórica alemana, a juicio de esta corriente jurídica, las soluciones jurídicas no corresponden a la voluntad del juez, sino que siempre se encuentran en el sistema como quiera que, y abre comillas,
Si las fuentes son insuficientes para la solución de una cuestión de derecho, debemos subsanar esta laguna, pues la universalidad del derecho es una condición no menos esencial que su unidad. Entonces, miren ustedes que no le permite de todas maneras al juez hacer gala de su capacidad argumentativa, sino que debe acudir siempre a la norma para tratar de buscar en el desarrollo de esa norma y en el desarrollo de ese sistema normativo el vacío cómo superar ese vacío, cómo superar esa laguna. Es muy interesante también porque en la sentencia se establece la crítica a la exégesis. Y miren lo que plantea. Kelsen, Cosio, Austin, Hart y Ronald Dworkin consideran en sostener que la interpretación judicial requiere no solo un acto intelectual de conocimiento, sino también un acto de voluntad, porque el juez es creador del derecho. Inclusive se advierte que las diferencias que surgieron entre estos juristas radican en establecer el margen de libertad con la que actúa el juez y la forma como deben resolverse los asuntos de mayor complejidad jurídica. Miren, inclusive la escuela positiva del derecho es una superación de la exégesis. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Recuerden ustedes que el positivismo de Kelsen establecía la necesidad de que hubiese un tribunal constitucional donde se estableciera qué era constitucional y no lo era. Eso ya de entrada, esa ya de entrada es una diferencia bastante importante frente a la escuela exegética, porque Kelsen, que llamaba a esa constitución la norma fundante, entendía que era esa norma fundante la que le daba coherencia a ese ordenamiento jurídico. Hablemos un poquito de la interpretación de la ley a cargo de la Corte Constitucional. La interpretación de la ley es clara que también tiene la posibilidad de hacerla la Corte Constitucional. Eso es lo que dice el artículo primero de nuestra Constitución. Porque si estamos hablando que Colombia es un Estado social de derecho, entonces no es un elemento meramente retórico. Eso impone al Estado el deber de preservar y garantizar el respeto y la eficacia de los derechos. Esos son fines primordiales del ordenamiento jurídico y de la actividad estatal. Profe, qué Entonces, pena, se te va a acabar el tiempo. sí, ya se me va a acabar. Igual yo vuelvo y abro otra sesión, pero Listo. básicamente es eso y vamos a terminar entonces. Recuerden ustedes el preámbulo, el artículo primero, el artículo cuarto, el artículo 13, que son los que le permiten al juez, el artículo 241, el que permite entender la función